Bienvenidos a Desde mi lente con Gustavo Marín. Hoy comenzamos por lo que luce ser un récord mundial para presidentes norteamericanos. Y es el récord mundial de las mentiras emitidas desde la presidencia. El periódico norteamericano Washington Post, cuya sección Fact Check, o sea, verifica todas las asunciones y todas las declaraciones presidenciales, ha estado analizando desde el principio de esta presidencia, que han sido 466 días desde entonces, todo lo que el presidente afirma, dice, declara, asevera e insiste que es verdad. Sin embargo, la realidad es contraria. El presidente Trump ha registrado 3.001 mentiras, no ya ahora en mayo, sino hasta el día 30 de abril. Hasta el día 30 de abril, el número de mentiras diarias también ha subido, se ha incrementado. El señor Trump comenzó su mandato con 4.9 mentiras por día en sus primeros 100 días. Y parece ser que se sintió a gusto, o se las creyó, o las repitió tanto, que me imagino que para él es una verdad. Y de 4.9 ha subido el número de mentiras diarias dichas por el presidente Trump a más del 6.5. O sea, señor presidente, a nombre de todos nosotros, aunque de manera muy lamentable, permítame felicitarlo porque usted ha llegado al hall de la fama de la mentira dicha por presidentes de los Estados Unidos. Dicha de una manera muy lamentable, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos a través de esta presidencia, sobre todo, no es ya tan solo la erosión de la verdad, que hay días que prácticamente no existe, sino la erosión de la confianza ciudadana en sus gobernantes. Porque cuando un gobernante, quien quiera que sea y respectivamente de su partido, selectivamente aplica lo que él considera la verdad, aunque no lo sea, aplica un tipo de política pública no porque es necesaria, sino porque quiere demagógicamente ganar adeptos o buscar un reconocimiento de toda una serie de masas negativas que lo pudieran apoyar, pero que las necesita porque no tiene otras en estos momentos, es donde en realidad, en lugar de felicitarnos, permítame extenderle a todos nuestros conciudadanos, e incluirme yo en ella, nuestras más sinceras condolencias. Y vamos a ver algunas de las mentiras más impactantes, porque algunas para Trump parece que le ha gustado tanto que la repite y la repite y la sigue repitiendo, como por ejemplo aquella que dice que él ha producido la reducción de impuestos más grande en la historia de los Estados Unidos. Yo me imagino que para Trump lo mismo da si hubiera dicho más grande en la historia de los Estados Unidos, como puede haber dicho más grande en la historia del universo, como pudo haber dicho más grande en toda la galáctica, o quizás más grande en todos los soles que habitan todos estos universos que todavía no han sido descubiertos. Porque estas mentiras altisonantes que reverberan y reverbecen constantemente en la prensa, en los twitters y en todo lo demás, lo que crea es lo que él ha logrado establecer. Dice tantas cosas por día, dice tantas falsedades por día, que es difícil, vamos a ser sinceros, y se lo digo en la preparación de estos programas, tocar todos los tópicos donde el señor Trump miente. Vamos a ser sinceros, es difícil debatir muchos de estos puntos porque en la mayoría no existe. Vamos a hablar de sus supuestas acusaciones a los fake news. En una más reciente, los abogados de la presidencia han renunciado. Ty Cobb, un abogado de prestigio leal al presidente, ya presentó su renuncia, igual que lo hizo John Dowd, otro de los abogados, porque Trump no quería seguir sus indicaciones
sus sugerencias y no quería funcionar de esa manera. Ellos se daban cuenta que de la manera que Trump quiere hacer las cosas, lo único que lo va a llevar es a una desgracia todavía peor. Y el problema ya no es Trump, y no son las desgracias de Trump. Las desgracias las sufrimos todos nosotros. Cada metedura de pata de este presidente va a repercutir en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en el futuro de esta nación, en la grandeza de esta tierra. Así que ese es parte del problema. Y él decía, cuando el New York Times reportó que habían problemas entre Trump y sus abogados, particularmente con Ty Cobb, él dijo que no, que eso era una invención del New York Times, que era parte de lo que es la noticia engañosa, el fake news, que eso no era cierto, que él estaba muy satisfecho con sus abogados y que no habría ningún cambio. De pronto, recientemente, creo que hace 2 días, se reporta por la Casa Blanca que Ty Cobb, el equipo legal de Ty Cobb y su firma, deja de funcionar como asesores legales de la presidencia. Y ahora entra en una nueva fase que yo considero que es una fase mucho más peligrosa para el presidente. Entra nada menos que Emmett Flood, otro abogado de mucho prestigio, muy reconocido en los crímenes que se llaman de cuello blanco, de mafia, de problemas de fraude financieros, de gente que no ha observado la ley desde el punto corporativo, y entra a asesorarlo. ¿Okay? El problema es que entra a asesorarlo como asesoró al expresidente Clinton cuando ya la soga le llegaba al cuello y cuando lo que es la instrucción de cargos y el juicio presidencial, que aquí le llaman el impeachment, ya era patente, real e ineludible. Eso es parte de esta situación. ¿Y por qué no hablar de otras de las exageraciones y mentiras de Trump? Por ejemplo, la más reciente, cuando le da a entender a las personas que en realidad luce que Estados Unidos le estaba regalando el dinero a Irán y decía que eso era inaceptable, cuando en la realidad eso es parte de un convenio y cuando ese dinero no es de Estados Unidos, sino fue congelado no tan solo por Estados Unidos, sino en diferentes bancos a través de todos los países signatarios que estaban sancionando el vehículo nuclear de Irán. De esa manera es la manera que se le permitió que se liberaran diferentes fondos que Irán tenía congelados en bancos del mundo. No fue un regalo, sino fue una negociación. Y dentro de un momento vamos hacia esa negociación, porque en realidad yo creo que es importante hablar del próximo tópico, que es si se ratifica o no el pacto nuclear con Irán. A mitad de este mes, del mes de mayo, posiblemente creo que es el día 15 de mayo, el presidente Trump tiene que llegar a definir si se queda o se sale Estados Unidos del acuerdo nuclear de varias naciones con Irán. Porque hay que tratar esto desde un punto de vista más global. Trump a veces aduce que es solamente Estados Unidos cuando en realidad hay muchas otras naciones. Naciones que han mantenido junto con Estados Unidos, primero, sanciones fortísimas a niveles económicos contra Irán, inclusive el congelar los activos en bancos extranjeros que tenía Irán, inclusive impedir que Irán negociara con la mayor parte de las naciones del mundo. Los suscriptores del pacto con Irán, además de la nación o el Estado Islámico iraní, está Gran Bretaña, está Francia, está Alemania, está la Unión Europea, está Estados Unidos, por supuesto, y además de ello están Rusia y China. O sea, no es solo Estados Unidos, sino es la cooperación
mundial de naciones que han podido obligar que Irán tenga que aceptar las normas internacionales de convivencia y que tenga que reducir su nivel de agresión en el mundo de una manera u otra. El pacto que se suscribió no es perfecto. El pacto, primero que nada, tiene una fecha límite que se suscribió en un espacio de 15 años. Se hizo de una manera u otra porque las naciones occidentales y los aparatos de inteligencia que estaban fiscalizando lo que Irán estaba tratando de hacer con armas nucleares, comprendió que Irán ya había llegado a tener un conocimiento muy apropiado de lo que era el desarrollo de una bomba nuclear. Lo que Irán no tenía fue poner la bomba nuclear o el arquetipo de un armamento nuclear en la práctica. Por lo tanto, se desarrolló dentro de las mejores posibilidades, pero con la idea de mejorarlo en un momento dado, que Irán se obligara a varias cuestiones. Una, a la reducción absoluta, casi la eliminación de uranio enriquecido para fines militares por un espacio de 10 años. Inclusive aceptó, y se está ocurriendo, que las plantas nucleares o los centros nucleares como el de Arak, que era uno de los más conocidos, tuviese que ser rediseñado para impedir que se pudiera desarrollar el plutonio y demás elementos que ayudarían a una bomba nuclear. Eso es parte de las muchas cosas, pero lo más importante que tuvo ese acuerdo era la capacidad de las naciones que suscribieron el pacto con Irán de poder entrar y salir, cosa que no había pasado con ninguna otra nación. Por ejemplo, en el caso de Irak, en un momento dado, poder fiscalizar la compra de materiales, la construcción de plantas y casi todo lo que tenía que ver con la cuestión nuclear. Porque hay dos posiciones, o Irán siempre soslayaba esas dos posiciones. Una válida, y es la idea que aunque Irán es uno de los países mayores productor de petróleo del mundo, o exportador del petróleo, no lo había podido vender. Irán tenía ya un desempleo de casi el 20 al 20 y pico %, tenía una economía en un estado destructivo y todo fue presionado porque las naciones alrededor, inclusive las Naciones Unidas, impusieron un embargo y unas sanciones muy fuertes para obligarlos a negociar. Dos cosas se han logrado en ese sentido y es impedir el desarrollo de esas armas. La comunidad de inteligencia, en su reporte del 2015, llegó a la conclusión que a partir del 2009 Irán había parado en la construcción de cualquier tipo de armamento con fines nucleares. Eso ha sido aseverado una y otra vez. Pero eso no quita la peligrosidad de Irán. No lo quita tampoco el campo de la ofensiva, donde se ha unido junto con la Unión Soviética y Turquía para invadir los predios de Siria, controlar el área y acercarse todavía más a lo que es la frontera con Israel, su enemigo jurado. Así que hay una serie de situaciones que todavía tienen y deben ser atendidas en un pacto. Lo que no debe hacerse es salirse del pacto. Lo que no debe hacerse es aumentar la peligrosidad y la anarquía internacional de todo lo que podría ocurrir. ¿Y qué podría ocurrir? Pues muchísimas otras cosas, inclusive incrementar de nuevo el desarrollo nuclear de Irán, o llevar a toda esa área dentro del Mediano Oriente y el Asia Menor al descalabro de una guerra que sería más costosa que lo que es el costo de las mejorías que tendrían que hacerse en el pacto nuclear. Varias cosas han ocurrido, por supuesto. El 30 de abril, qué curioso, a unos días de llegar al final
de la ratificación o no del pacto nuclear, el primer ministro Benjamín Netanyahu dio a conocer con bombos y platillos un reporte que se le ofreció al mundo en una conferencia de prensa donde hablaba de que la Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, había descubierto más de 100.000 páginas que describían cómo Irán iba a desarrollar o estaba en vías de desarrollar armas nucleares. Para empezar, eso no es nada nuevo, aunque no hay duda, y yo propongo que lo que el ejército y los aparatos de inteligencia de Israel descubrieron tiene que ser investigado. Y si Irán en algún momento, el gobierno de Irán o algunas fuerzas dentro del gobierno de Irán han desconocido, ignorado u obviado sus obligaciones para con el pacto, pues tiene que ser sancionado. Y eso es importante. Pero importante también es que este tipo de nuevos argumentos traídos por el primer ministro Netanyahu, que a su vez tiene un interés muy especial. Yo creo que el reporte israelí, más que dar a conocer todas estas cuestiones, quería sepultar este pacto que no le conviene a Israel. La guerra se avecina de una manera u otra y el problema en esa área es que una vez se desencadena el belicismo, el guerrerismo y la destrucción, tendremos una repetición de todo lo que ha venido ocurriendo en Irak, en Siria y lamentablemente en toda el área de esa región. Así que yo veo el descubrimiento de todas estas cuestiones que Israel ha lanzado públicamente, no como una excusa para salirse del pacto, sino una razón más de tener la fortaleza en exigir lo que tiene que ocurrir todavía mejor dentro del pacto. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que no había cubierto el pacto inicial nuclear que se llama el Joint Commission of Planning and Action? Pues una de las cosas es que el desarrollo de cohetes intermedios que Irán alega que no tenían un fin nuclear, pues ahora, si se descubre algo en estos documentos, algo que indique que esa cohetería iba encaminada hacia una guerra nuclear o un ataque nuclear o a un uso militar nuclear por Irán, más que razón hay para exigir su destrucción o impedir que eso se produzca. Otro de los aspectos que no habían sido todavía esclarecidos y creo que es de vital importancia, y por qué no decirlo, el presidente Trump lo había manifestado con anterioridad también y creo que tiene un punto, es que se permitiera la inspección en bases militares dentro de Irán. Irán se ha opuesto alegando que las instalaciones militares en nada tienen que ver con el desarrollo de la posición de bombas nucleares. Si se descubre en estos documentos que eso en sí no es cierto, pero vale la pena añadir que hasta el presente nada en esos documentos contravienen lo que han sido las asunciones iniciales de lo que suscribieron los firmantes del pacto original. Uno, de que se permite que Irán desarrolle la energía nuclear con fines pacíficos. Otro, que se permitan que diferentes armamentos dentro del armamentismo iraní se mantengan porque no tienen una tendencia o una naturaleza nuclear. Y además de eso, que todo el país esté sujeto a las verificaciones de la Agencia de Energía Atómica Mundial, que pueda hacerlo en estos momentos a diario y en cada parte del país. Yo creo que hay muchísimos beneficios para el mundo, beneficios para Estados Unidos, beneficios para esa región, que se siga este pacto y que de verdad se obligue, en caso que en determinadas ocasiones Irán no quiera o no pueda llevar
el curso apropiado de lo que es la regla de la ley, pues que se exija todavía más, so pena de que se vuelvan a implementar las sanciones. Pero hasta ahora, aunque el propósito de Netanyahu es que nos salgamos del pacto, hasta ahora no ha habido una evidencia clara de que nada de lo que ha sido expuesto por Netanyahu no haya sido tratado en las negociaciones y no haya sido del conocimiento previo de las entidades de inteligencia occidentales. Yo creo que el beneficio, de una manera u otra, de un área en que se permita la verificación y la transparencia que hay que obligar a que Irán la tenga, es de sobra monumental, no para estas palabras huecas de la paz mundial, sino para evitar guerras que sean innecesarias, gastos que sean lamentablemente excesivos y pérdidas de seres humanos que sobre todo en esa área ya se ha convertido en un caso de rutina. Creo que hay que apoyar y ratificar el pacto. Hay que hacerlo de una manera sabia, exigente y demandante, pero es la única manera de preservar un nivel de control, fiscalización y limitación al país que se llama Irán, que sin duda alguna sigue siendo un país de tendencias agresivas. Lo que intentamos hacer en un pacto es quitarle los dientes del poder nuclear, la parte más importante. Lo que podemos hacer subsiguientemente es continuar negociando, producir aperturas dentro, como ya las ha habido, donde hay elementos opuestos a la regla de la autocracia religiosa. Es el momento de tener sobriedad. El presidente generalmente trata de hacer cosas que tengan un efecto en su base y luego las cambia, como vimos en los aranceles sobre el acero, en el cual castigó a unos países y después le quitó el castigo. Lo hemos visto cuando empezaron esos aranceles que se calcularon, que empezaron en abril 19, que era casi paralelos a las elecciones de Pensilvania para que ganaran los que apoyaban a Trump. De una manera u otra es importante que terminemos este elemento politiquero de uno u otro partido, pero sobre todo de este presidente, de que estas 3.000 mentiras acaben de terminarse y de que hay una vía constructiva y que el presidente deje de ser politiquero, deje de ser demagogo y sea el presidente de todos nosotros. El mundo lo necesita. Estamos a un espacio casi final de lo que puede ser la destrucción de esta humanidad.